Ya, chicos y chicas, ahora vamos con la segunda parte de la ayudantías de introducción a fisiología, que está de mecanismos de señalización, y vamos a hablar un poquito también de líquidos corporales. Para partir, decir que existen distintos tipos de moléculas o señales que transmiten información con el fin de tener una respuesta. Estas moléculas las vamos a llamar ligandos. Ya existen distintos tipos de ligandos. Pueden ser ligandos polares o apolares, aquellos que, por ejemplo, los apolares que puedan incluso encontrar su receptor dentro de la célula. Y existen también ligandos que son exógenos, así como fármacos, drogas que vienen de fuera del cuerpo humano, que se consumen, o ligandos que son endógenos, que los fabrica el mismo cuerpo humano, como por ejemplo neurotransmisores, hormonas, aminoácidos, etc. Y los receptores, que van a ser estas moléculas que se van a unir al ligando y que existen distintos tipos. Existen receptores de ácidos nucleicos y de proteínas. Y que a lo largo de la carrera ustedes van a ver y aprender que, oh, este receptor me ayuda para tal cosa, o este receptor me sirve, no sé, si yo inhibo este receptor, eh, puedo, no sé, disminuir el dolor, así, etcétera. Además, contarle que existe otra clasificación que no fue mencionada en el video anteriormente de proteínas. Están las proteínas monopaso que atraviesan solamente una vez la membrana y las multipaso que atraviesan varias veces. ¿Ya? Y este lo puse como esquematización además porque lo vamos a ver después. Este es de un receptor ionotrópico y vemos como tiene diferentes partes. Entonces, como todas estas partes se pueden simplemente simplificar con lo que está arriba. La verdad es que estos son modelos, al final, acuérdense. Lo vimos cuando hablamos un poquito de método científico, que no están así en la vida real. Entonces, esto es lo que se hace. Cuando un ligando se une a un receptor, va a llevar una cascada de amplificación con el fin de tener un efecto y muchos efectos. Entonces, la idea es que solamente de una señal tenga un gran efecto. Y todo por eso se llama mecanismo de señalización o de traducción celular. Entonces, esto es lo básico. Una señal o un ligando son un receptor y lleva a múltiples efectos, a veces no solamente uno, por eso existen también los efectos adversos o efectos no esperados. Y estos son los tipos de receptores que ustedes tienen que conocer. En FC solo se piden que entre el metabotrópico, que es el que solamente han preguntado, pero sin embargo igual les voy a hablar del resto, que igual lo van a ver después en OH2 y con mucho más detalle. Eh, Igual les voy a dejar en un PPT resumen los otros tipos de receptores, cómo funcionan, pero la verdad solo han preguntado el metabotrópico. Bueno, están en ordenados según orden de velocidad, desde lo más rápido a lo más lento. El más rápido el ionotrópico y el más lento el intracelular. Sin embargo, ojo que esta es una pregunta que siempre caen, que si se les preguntan cuál es el receptor más lento de la membrana, hay gente que ha respondido intracelular, pues, y los intracelulares no están dentro de la membrana. Así que en ese caso sería el tirosinquinasa. Y está resumido. Los ionotrópicos son distintos a los canales iónicos porque estos son receptores eh, y pueden ser trímeros, tetrámeros, pentámeros. eh, y por ejemplo, principalmente para aminoácidos, glutamato, GABA, etc. GABA que es principalmente inhibitorio, glutamato excitatorio. Y también se pueden llamar receptores nicotínicos o de acetilcolina, también le pueden encontrar con ese nombre, efecto en milisegundos. Los metabotrópicos están asociados con una proteína G, heterotrimérica. Se llama proteína G porque está unida a guanidín nucleótido, pero proteína G para los amigos. Entonces lo que hacen, si se dan cuenta, están al ladito de un canal. Entonces activa o inhiben canales iónicos y además enzimas con el fin de tener una amplificación, es decir, este mecanismo de señalización. Y tiene efectos en segundos. Y la tirosinquinasa, que ya no se va a unir solamente un ligando, sino son dímeros ligandos. Tiene una actividad tirosinquinasa intrínseca y lleva una cascada de fosforilaciones, amplificación. Su efecto en minutos. Y el intracelular, que además activa e inhibe transcripciones de genes. Entonces, como son genes, es un proceso mucho más lento, efecto en horas. Entonces vamos con la proteína G. Existen dos tipos, heterotriméricas y monoméricas, y en FC solamente han preguntado heterotriméricas, así que eso es lo que vamos a hablar. Son heterotriméricas porque si se dan cuenta en la imagen tienen tres partes nomás, alfa, beta y gamma. Y estas luego, ¿qué pasa con una energía que pasa de GTP a GDP? Va a haber dos efectos, alfa
y se va a separar en un dímero beta gamma. Y ese dímero beta gamma, como la membrana es fluida, va a activar e inhibir canales, va a ir como por la membrana. Ya. Existen tres tipos, además de heterotriméricas, que es la GS, la GI y la GQ. GS es de estimula, I de inhibe y Q como de calcio, así como calcio, ¿no? Es como una mnemotecnia, acuérdense de calcio. GQ tiene que ver con calcio. Las heterotriméricas son mucho más grandes, son mayores a 4 kilodalton, a diferencia de las monoméricas que son menores a 30 kilodalton. Bueno, las heterotriméricas están acopladas a receptores metabotrópicos y las monoméricas solo es una unidad, por eso el prefijo mono, y hay hartos tipos y después en OH2 van a saber para cada una de ellas, el RAS, el RAF, el RAF, tienen nombres bastante raros y que están en el citosol. Ya, esto es importante porque esto lo han llegado a preguntar. Primero, vamos a tener un ligando, que en este caso puede ser, por ejemplo, adrenalina, acetilcolina. Vamos a tener un receptor, en este caso receptores beta-adrenérgicos para adrenalina o receptores muscarínicos a acetilcolina. En este nivel ustedes no tienen que saber cuál receptor es para cada tipo de ligando, pero lo van a ver en segundo. Y en segundo sí tienen que saber. Y cuál es GS, GQ también. Entonces va a estar además el receptor unido un transductor que va a ser nuestra proteína G. En este caso va a ser una proteína GS, va a estimular, y en este caso proteína GQ, que tiene que ver con el calcio, acuérdense. Va a actuar un efector que va a producir este mecanismo de señalización, que en este caso es adenilato ciclasa y fosfolipasa C. Un segundo mensajero, AMP cíclico, diacilglicerol, un blanco del segundo mensajero, proteína quinasa A, proteína quinasa C, y al final una respuesta biológica que va a depender del tipo de ligando que se una. Entonces, en este nivel no importa cuál es la respuesta biológica de cada ligando, pero sí tienen que saber, y es muy importante, cuál es el efector, cuál es el segundo mensajero, cuál es el transductor, etc. Reconocerlo. El diacilglicerol se anota como DAG, AMP cíclico como AMPC. Que AMP significa adenosín no fosfato. ¿Ya? Y aquí lo mismo hay una señal que va a ser nuestro ligando, que se une a un receptor con un transductor proteína G, que puede ser trimérica o pequeña, que es monomérica, un amplificador, adenilato ciclasa C, PLC, que es fosfolipasa C, u otros tipos, ¿ya? Y el segundo mensajero, MPC, IP3, diacilglicerol, aminoácido en el caso de PLA2. Este esquema te lo tienen que saber de memoria, ¿ya? Y bueno, y acá un efector, que puede ser pKa, degradadores de calcio desde el retículo. Acuérdense que PLC lo vamos a ver después, pero tiene que ver con el calcio, es decir, que va a ser proteína GQ. Y bueno, ya sí, pero es importante que los reconozcan porque lo han llegado a preguntar. Entonces acá lo mismo, este es un esquema que, por ejemplo, ¿qué pasa? GC estimula, así que va a llevar adenilato ciclasa, macrocíclico, pKa, y GQ, acuérdense que tiene que ver con el calcio, acá tiene dos mecanismos, va a llevar a IP3, diacilglicerol, etcétera. Ahora lo vamos a ver con detalle, así que esta diapositiva no importa mucho, pero más que nada es para que sepan que va a llevar a diferentes funciones. Por ejemplo, uno lleva una función que es fosforilación de proteínas y otro a activación de otras proteínas, además de fosforilar. Acuérdense que fosforilar es solamente colocar un grupo fosfato, eso significa fosforilar. Y al final todo esto para activar e inhibir la transcripción génica. No solamente con receptores intracelulares se pueden activar o inhibir genes. El otro nombre que se le puede... ¿por qué se llama pKa? Porque es proteína quinasa A. Y las quinasas, acuérdense que lo vieron con el profesor Párraga, que es fosforila. Y PKC, proteína quinasa C, también lleva a fosforila. Entonces, ahora vamos a ir con calma. Este Pacman es su receptor y ese rombo es su ligando. Entonces, este ligando se une al receptor y véanse cómo nuestra proteína G trimérica se va a separar en dos, pasa de GDP a GTP, y este dímero beta gamma va a ir por la membrana activando e inhibiendo canales. Entonces GS, acordemos que he dicho S como de estimula, entonces pasa, eso lo tienen que saber. Pasa a adenilato ciclasa más AMP cíclico, perdón, adenilato ciclasa más AMP y lleva a AMP cíclico. Y el AMP cíclico lleva a proteína quinasa A. Ese grupo F es fosfato, acuérdense que las quinasas
fosforila, que al unirse a una proteína, que estas pastitas con ketchup llevan a una respuesta. Entonces acuérdense, GS estimula y en este caso lo que va a hacer va a haber muchas A. Acuérdense, GS, muchas A. Adenilato ciclasa, IMP, AMP cíclico, pKa. Y al final una respuesta que va a depender obviamente del ligando. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto aquí cuál es el amplificador, ustedes me dicen, es adenilato ciclasa, AC. ¿Cuál es el segundo mensajero? AMP cíclico. ¿Cuál es el transductor? Proteína GS, y en este caso estamos viendo GS. Entonces, efector o amplificador, ya eso es bien importante. Y en el caso de GI, ¿qué hace? Inhibe, acuérdense, igual que GS, pero inhibe. Entonces aquí ahí va a haber una eliminación o una reducción de la anilatociclasa, lo que va a hacer que va a reducir toda nuestra cascada de señalización. Y además, ojo, acuérdense que el beta gamma habíamos dicho que va yendo por la membrana plasmática, en ese caso va a cerrar canales de calcio y va a abrir canales de potasio. Ya, yo sé que estos son muchos nombres bien raritos, pero apréndanselo nomás. Lo que es importante es que sepan cuál es el amplificador, cuál es el transductor, etc. Y aquí el GQ, que acuérdense que le había dicho Q como de calcio, como de calcio, para que se acuerden. Y además aquí tenemos dos mecanismos, ¿ya? Se me quedó pegado. Ya bueno, el GQ entonces son productores de calcio, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar que vamos a tener dos mecanismos, ¿ya? Cuando el PIP2 va al final a reaccionar con diacilglicerol y el IP3. El IP3 va a hacer que se libere calcio desde el retículo endoplasmático liso. Y ambos después van a llevar al PKC, que sería la fosfoquinasa C. Acuérdense que la quinasa fosforila y va a llevar una respuesta. ¿Ya? Aquí acuérdense que, no sé, hay harta C, porque diacilglicerol, hay una C entre medio, el calcio y el PKC. Lo otro que se me olvidó decirle, volviendo a GS, ya, volviendo a GS, hay una adenilatociclasa, y hay un MP, hay una adenilatociclasa y un MP, pero pasa 4 MP cíclicos. Y eso lleva a un pKa. ¿Ya? Entonces, 1, 1, 4 y 1. 4 MP cíclicos. Eso es importante igual que lo sepan. Y lo otro también que es importante que sepan que estos receptores tienen dos dominios. El receptor, que parece como Pac-Man. Un dominio de unión, que es de alta afinidad y selectividad, donde se une el ligando, y el de efector, que vendría siendo esta parte de abajo, donde al final está la proteína G que va a llevar a la función. Y bueno, y esta unión entre enlaces, entre el ligando y el receptor, pueden ser covalentes, hidrofóbicos, fuerzas de Van der Waals, se pueden unir por distintas formas. Y aquí vamos a mencionar unos tipos de ejemplos donde podemos encontrar estos mecanismos de señalización, pero igual hay infinitos ejemplos. Una anestesia general, la anestesia igual que un avión. Primero hay una etapa de inducción, mantención y otra al final de recuperación. ¿Ya? Y todo tiene que funcionar bien, pues si no se muere el paciente. Entonces aquí por ejemplo, y además tiene que haber un hipnótico, algo que duerma al paciente, pero además un opioide que hace que no sufra dolor. Y por ejemplo, el opioide funciona como este mecanismo de transducción de señales, ya con una proteína G trimérica que al final va a llevar a diferentes tipos de funciones, que va a activar los canales de potasio para que salga el potasio, va a activar canales calcio voltos dependientes para que el calcio entre dentro de la célula, va a disminuir en este caso de adenilatociclasa y va a aumentar la cascada MAPK, ¿ya? Pero esto depende mucho como del tipo de célula y el mecanismo que haga. Por ejemplo, acá en células gástricas, ¿ya? Que vamos a encontrar proteína quinasa A y también con mecanismos de GQ3. Ya esto ocurre más bien como en células gástricas con relación como a la histamina. Ya. Y por ejemplo también acá tenemos otro ejemplo, no se ve muy bien, pero aquí es cuando se une el espermatocito con el espermatozoide con el ovocito secundario,
todos estos mecanismos que aprendieron en embrios sobre reacción acrosómica, el CP3, CP2, pero ya cuando el momento se une, mira cómo hace que todo este mecanismo de señalización, en este caso un mecanismo por GQ, porque vean que está el diacilglicerol, un PKC, el IP3, va a llevar a una activación ovocitaria, ya por liberación de calcio. Ya, ahora en la segunda parte, que vamos a hablar un poquito más de líquidos corporales, existen distintos tipos de transporte, el transporte pasivo que es sin uso de energía necesaria, ATP, y el transporte activo que sí necesita energía y que va en contra del gradiente. Ya recordando, existe además también un transporte en masa o mediado por vesícula. Esto ha sido preguntado en controles. Fagocitosis, donde se traga una molécula sólida, y pinocitosis, donde son algo más líquido. ¿Ya? Ahí no se ve muy bien, estoy tapando. Y además otro mecanismo de fagocitosis, que es de endocitosis, que es la endocitosis mediado por receptor. Y la exocitosis vendría siendo ahí el proceso contrario de liberación, por ejemplo, de desechos o de material de liposomas, etc. Y lo que tienen que saber, que volviendo a la difusión simple, que es una difusión aparece, por ejemplo, los gases que usan difusión simple, que entran sin necesidad de transportadores o canales, no se saturan, entonces pueden llegar a una velocidad máxima sin ningún problema, a diferencia, por ejemplo, de una difusión facilitada, donde se usan canales o carriers, como en la imagen anterior, que sí necesitan transportadores. Aquí vemos un concepto que lo vamos a ver en cinética enzimática, que es Km, que es una constante de afinidad, que quiere decir la concentración que da a la mitad de la velocidad máxima. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí que existe un Km para, en este caso, distinto entre esos diferentes tipos de difusiones. Estos gráficos también es importante que lo sepan. Y en difusión pasiva vamos a tener una fórmula muy típica en fisiología que se llama la ley de Fick. Y quiere decir que la velocidad de difusión va a ser igual a la constante de permeabilidad por área de difusión, es decir, mientras mayor grande el área de la membrana, en este caso, va a haber mayor velocidad por la diferencia de concentración en el compartimento 1 y el compartimento 2. Y la constante de permeabilidad se puede calcular como la constante de difusión por el coeficiente de difusión por el coeficiente de partición lípido-agua. Acá vemos otra forma de calcular la ley de Fick, pero más que nada se usa siempre la anterior. Así que esto más que nada me dice el flujo de átomos según la difusividad por el gradiente de concentración. De otra forma, anotar lo mismo. Lo otro que tienen que saber es que existen diferentes tipos de medios según el gradiente de concentración. Eso permite como equilibrar, y acuérdense, llevar un estado de pseudo equilibrio que se le dice, para que, ¿cómo decirlo? Para que la célula llegue a equilibrar concentraciones. Entonces está en un medio isotónico, donde vamos a tener la misma cantidad de concentración, un medio hipertónico, donde la parte extracelular va a tener más soluto, así que como tiene más soluto va a salir agua desde la célula al medio intracelular, para que así este medio hipertónico disminuya la concentración, se diluya. Y en el medio hipotónico lo contrario, en el medio extracelular hay muy poco soluto comparado con el medio intracelular, que hay mucho soluto, así que lo que va a hacer es va a entrar agua para diluir. Y eso tiene nombres. En células animales, en este caso que muestra el eritrocito, se llama crenación, o plasmólisis en células vegetales, en el caso medio hipertónico, que es decir, sale agua porque el medio que está muy grande, y en medio isotónico, donde vamos a encontrar células normales, y acá en un medio hipotónico, donde va a entrar agua porque el medio intracelular va a estar más hipertónico, porque va a haber mucho soluto, va a entrar agua. En este caso, los glóbulos rojos ocurre una citólisis, explotan los glóbulos rojos, y esto se hace incluso para los cariotipos. Eso pasa a ver los cromosomas de los pacientes, suele ser en un medio así, porque como explotan las células, bueno, no en el caso de los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos no tienen núcleo, pero por ejemplo el linfocito, para tener su núcleo y sus cromosomas, para verlos mejor. Y acá en células de planta, que ocurre una turgencia, porque se estira un poquito más lo que más se puede la pared celular. Son como bien gorditos. Y en los canales iónicos encontramos diferentes tipos de canales. En el A, que puede ser por unión de ligando,
por ejemplo, el receptor de la acetilcolina, que eso es lo que hablamos antes, que igual se hace la diferencia entre receptor ionotrópico y canal iónico, pero igual en esta clasificación por lo menos lo clasifican como un tipo de canal iónico. La B de la fosforilación, como por ejemplo la bomba sodio-potasio que funciona por fosforilación, es decir que aquí se abre agregándole un grupo fosfato. Acuérdense que las proteínas quinasa más ATP, en este caso ponen el grupo fosfato y se abre. Cambios de potencial, como el canal de sodio dependiente de voltaje, que se abre cuando cambia el potencial. Y de estiramiento, como se ve el citoesqueleto, ayuda a abrir el canal. Por ejemplo, el canal de corpúsculo de Pacini, que lo van a ver en segundo año. Así que igual lo pueden buscar, que tiene que ver con presión también, al presionar. Y existen diferentes tipos de transporte según el canal. Es un porte donde solamente pasa una molécula transportadora, el sin porte o cotransportador, que van a pasar dos hacia la misma dirección, y el antiporte o contratransporte, que pasan dos pero hacia diferentes sentidos. Yendo a la parte de líquidos corporales, aquí no tienen que saber tanto de líquidos, pero igual se ha preguntado, el 70% de en 70% en guaguas, más que nada, 60% como en personas adultas, quizá menos, es nuestro contenido de agua en el cuerpo, que en este caso hace un ejemplo de 42 litros para una persona de 70 kilos, en 60%. Las guaguas son como saquitos de agua, con la edad se va perdiendo esa gran cantidad de agua. Y otro que tienen que saber que la cantidad de líquido es distinta en sexo masculino y femenino, ¿ya? Porque las mujeres suelen fisiológicamente almacenar más grasa que los hombres, entonces como almacenas más lípidos, tienen menor cantidad de agua en el cuerpo. Y lo otro que tienen que saber que es que existe más líquido de manera intracelular que extracelular. Y el extracelular se divide aún más como en plasma, en capilares, etc. Lo otro que es bien importante, que tienen que, a veces, bueno, en fisiología el líquido extracelular también se le llama medio interno. Entonces muchos al principio suelen confundir medio interno con lo que está dentro de la célula, pero no, medio interno se refiere a como al que es lo que está, al plasma, lo que está fuera de la célula. Ya. Lo otro que tienen que saber son la concentración de iones. Ya, esta tablita se las dejo de un profesor que ya no está en la universidad, que es el profesor Ramiro Villar. Y antes nos iban a aprendernos todos estos valores de memoria, pero ustedes ya no es necesario. Entonces, principalmente, aquí tenemos los valores de los iones, tanto en el plasma, intersticial y intracelular, y véanse la diferencia. Hay una mnemotecnia que, para que se acuerden, que una vez lo dijo un chico que ya ahora va en tercero, si no me equivoco, y que se acordaba que las células tenían poto, y como tenían poto, tienen potasio. Entonces, véanse como el potasio es mayor intracelular. Ya, y bueno, y aquí hablamos de osmolitos porque son partículas que afectan la osmosis. Están en osmolar, se puede calcular, que es el número de osmoles de soluto partido en litros de solución. Ya ahí podemos ver. Pues ATP y fosfocreatina, que son moléculas de energía, no se encuentran extracelularmente. Y eso es importante igual solo para que tengan una idea de cómo funciona el cuerpo a la hora de hacer cálculos de líquidos que vamos a ver ahora. Entonces volvemos al ejercicio que quizás no entendieron la vez anterior. Los efectos celulares del neuropéptido Fc están mediados por dos clases de receptores. El receptor A, un canal de cloruro activado por ligando, y un receptor B, un receptor de 7 regiones transmembrana acoplado a proteína G trimérica. La estimulación con el neuropéptido resulta de una rápida activación de adenilciclasa, AC, a través de G-alfa y activación de PLC, fosfolipasa C, a través de la subunidad G-beta gamma. En este contexto, las células receptoras del neuropéptido Fc expresan un canal de potasio activado por diacilglicerol y la entrada de mitosis depende de la actividad PK. Entonces, lo único que había que hacer era toda esa cosa gigante que nos dieron, esquematizar. Entonces dice, esquematice detalladamente las vías de transducción de señales activadas por el neuropéptido Fc, tanto con lo que le dijeron como con lo que ustedes ya aprendieron ahora en esta ayudantía. Entonces, tenemos un receptor 7 regiones transmembrana. Este péptido Fc va a activar estos canales de cloruro que va a hacer que salgan. ¿Cómo sé que salgan? Porque lo vimos en el ejercicio anterior, que para este caso va a salir, ya, pero en otro caso puede ser que entre, pero en este caso sale. La proteína G, que acuérdense que se va a dividir en un trímero que se divide en dos,
un dímero beta gamma y alfa, y como decía el ejercicio, en este particular el beta gamma va a activar el PLC, y el PLC, el fosfolipasa C, que por medio del diacilglicerol, acuérdense, en este caso, porque lo dijeron, va a activar los canales de potasio, en este caso va a salir, y además activa el calcio del retículo endoplasmático liso. Tienen que saber que por medio del IP3. Esto pueden copiarlo tal cual si se los preguntan. Pero lo que tienen que saber es que tienen que dibujar, por ejemplo, el retículo endoplasmático liso. Si no dibujan el retículo endoplasmático liso, le descuenta. Y la proteína G, en este caso, su porción alfa va a activar la adenidato ciclasa, que va a activar a la MPC, que es su segundo mensajero, y después va a llegar al PKA, que en este caso va a proporcionar, que va a hacer o va a ocasionar mitosis. Eso tienen que copiarlo tal cual. Y además se diferenció, que igual es bastante importante que diferencien cuál es el medio extracelular con el intracelular. Entonces al final todo lo que vimos en esta identidad, en este ejercicio solamente pidieron volver a esquematizarla. ¿Ya? Ustedes igual le pueden agregar más cosas, pero tienen que hacerlo basados como lo que le dan en el ejercicio. No tenían que hacer nada más. Ya, y esta otra pregunta, y se calcule la osmolaridad de las soluciones internas y externas y la concentración de iones impermeantes para mantener la isotonicidad y la electroneutralidad. Y acá te dan una serie de iones y te piden calcular isotonicidad y electroneutralidad. Entonces, para tener la osmolaridad solamente somos los iones que nos dan, que en este caso nos dieron las concentraciones intracelulares y extracelulares, y la isotonicidad es lo que me falta para tener la misma cantidad de osmolar en ambos lados, intra y extra. Entonces en este caso se restó el externo con el interno y esa diferencia es lo que me falta para tener la isotonicidad. Y la electroneutralidad se refiere a cuál es la carga que tengo que tener dentro de la célula para que sea electroneutra, para que sea neutra. Entonces lo que se hizo fue igualar la concentración de cationes con la concentración de aniones. Y despejo ahí lo mismo para saber cuánto osmolar o concentración me falta para llegar a esta electroneutralidad. Y este es el último ejercicio que dice, observa la imagen y responde cuáles variables que constituyen la intensidad de corriente pueden ser afectadas por el uso de la toxina, fundamentalmente especulando respecto al mecanismo. Y ahí me equivoqué. Ya. Aquí vemos un paper que sacaron, que si no me equivoco después se los voy a mostrar, y tenemos unas fórmulas que nos dan. Entonces, lo que podemos ver según la imagen, y esto es que ustedes saben que más que nada se responde con los datos que nos dan, tenemos que un mecanismo con una toxina que uno no sabe cuál es, aquí no se ve muy bien, pero va a abrir el canal, si no se dan cuenta. En cambio acá que sin toxina podemos ver como que la anchura del canal es más chiquitita. Entonces, de esta fórmula que nos da, que es intensidad de corriente, ¿qué puede ser afectado con esta toxina? El número de canales no lo podemos saber porque solamente sabemos que cambia la anchura del canal, PO, que es la probabilidad de apertura en función del tiempo. Y tampoco podemos saber si varía, porque como dice el nombre, en función del tiempo. Entonces nada me dice que sin toxina va a variar más, va a variar menos, no es algo dependiente de la toxina. El B, que es el potencial el potencial de apertura impuesto que se da por cada tipo de canal. Y lo que sí cambia es la gama conductancia unitaria, que puede variar si cambia la vía de conducción. Y esto al final es lo que hace la toxina en este caso, variar la conductancia. ¿Ya? Este ejercicio es difícil y sería bueno que busquen un poquito más como de información extra para saber cómo responderlo, pero al final eso, como que el número de canales no se sabe según la foto, la probabilidad de apertura va a depender del tiempo, el potencial está impuesto y lo que sí cambia es la conductancia. Y acá hay otras pautas, bueno, como les dije, esto venía sacado de un paper, entonces como que aquí se puede ver un poquito mejor, ya como que pasa sin toxina y en este caso con la toxina, ¿vean? Ahí se ve mejor cómo está cerrado y cómo se abre más, ¿ya? Y ojo, que quizás se puedan confundir, por eso dice probabilidad de apertura, no quiere decir así como que sea abierto o no abierto, sino eh, es un valor también que puede ser como impuesto por el canal. Y acá lo mismo. Este es otro ejemplo que calcula la concentración de iones intracelulares para el equilibrio osmótico, solamente que es lo mismo.
eh, para tener la electroneutralidad, lo que tengo que hacer. Ya, eso sería todo. Le dejo también una otra frase. Yo sé que esta ayudantía es un poco pesada y un poco difícil de entender a la primera porque son hartos conceptos y es importante que igual ustedes como que lo vayan anotando, háganse sus propios esquemitas. No preguntan nada más como que esas pautas, pero igual si tienen dudas ustedes saben que pueden escribirnos, no hay ningún problema. Vamos a tener una guía también de esto de membrana. Así que eso. Ya. Así que les dejo una frase final que dice, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Así que eso, chicos y chicas, espero que estén muy bien. Yo sé que esta es como una ayudantía más difícil porque son nombres muy raros, pero espero que hayan entendido que se la haya hecho un poquito más fácil a la hora que tengan esta clase. Eso, que estén muy bien. Chao.